Bienvenidos sean todos. Estamos en nuestra quinta hora para sociales, 10º año, es 27 del 11. Ok, todos sean bienvenidos. Siguen entrando más estudiantes Clase de y artística, Miss. así es. Ahorita estamos en la clase de educación cultural y artística. Dije sociales entonces. Sí, Miss. Lo siento. Es confuso dar dos materias. Sí, no. A ver, ahí está, ya está, la asistencia, ok. Sí, Es la adrenalina, Miss. sí, pueden creer que no sé qué me pasó la clase anterior, que me olvidé de grabar. Nunca me había pasado eso. Pero bueno, ya. Entonces, estamos ahorita en lo que es educación cultural y artística. Esos micrófonos, por favor, siléncialo. Ya está, entonces. Ok. Entonces, como les comento siempre, ¿sí? Ya quizás solo porque seguimos en nuestro primer bimestre, les sigo comentando, ya quizás para el segundo o tercero ya no lo haga, pero no olviden que tienen hasta el día de hoy, por favor, para poder revisarles sus tareas sobre 10, ¿sí? Obviamente, si ustedes tienen algún problema, están trabajando, quizás no puedan, entonces pueden seguirle enviando en el transcurso de la semana que yo contar voy a resaltar todas sus tareas, pero no olviden que ya para ese momento sería sobre 8, ¿sí? Entonces tienen hasta el Pero día de mi hoy. sobre Ajá. artística no envió tarea, recién envió, creo que ayer subió, o entre ayer. Ah, Esta semana, cierto. me digo, me refiero a Sí, esta sí, sí. semana que pasó. Tienes razón. Fue por lo del partido. Ya me acordé. Sí, mi. Fue por lo del Mami. partido. Entonces, sí, esa tarea sí la tienen hasta la siguiente semana. Pero como les había comentado, es una tarea muy corta. Se las voy a explicar en estos momentos, ¿ya? Ahorita que sí estamos en el área de educación cultural y artística. Como les había dicho, el video que subí de la clase es un video corto, unos 15 minutos, no más, y hablábamos en ella sobre las bellas artes. Tenemos 7 tipos de bellas artes que son las más, por decirlo, las más populares, las más reconocidas a nivel universal, a nivel global. Entonces, en eso yo traté de resumirlo rápidamente para que no tengan que ver un video tan larguito. Y en la tarea de esas 7 bellas artes, porque eran 7 que nombrábamos en ese momento, ustedes pueden escoger 4. De las 7, 4. Y aquí yo les había puesto un ejemplo. En el ámbito de la literatura les había puesto nombre de libros, en este caso 100 años de soledad, y entre paréntesis le había puesto Gabriel García Márquez, que es bueno, el autor, obviamente, de la obra. Sí estoy grabando, ¿verdad? Sí, ya, que es el de la obra. Muy bien. Acá está, ya, que es el de la obra. Otro ejemplo que les puse ahí mismo, por ejemplo, fue el libro que se llama Ana Karenina y el nombre del autor, en este caso, es León Tolstoy. Entonces, por eso les había dicho que es un muy pequeño deber, máximo 5 minutos, si quieren incluso pueden hacerlo ahorita después del almuerzo o después de ver el video y ahí el almuerzo, de que tienen que colocar de las 7 4. Por ejemplo, pueden repetir literatura, no hay necesidad que no les cojan. Pueden poner, por ejemplo, literatura, música, cine y danza, un ejemplo, ¿ya? Y ustedes poner 3 ejemplos de los que ustedes gusten, de los que han escuchado o los que han visto y les ha agradado. Por ejemplo, si ponen cine, quizás a alguien le gustó mucho la película de El Titanic. Ponen Titanic y entre paréntesis pone el nombre del director. En este caso del director, porque si usted pone el nombre del autor, como que son, perdón, el nombre de los actores, como que son muchos. Entonces, preferible el nombre del director. Si quizás a ustedes les gusta una canción que está de moda en estos momentos, porque parte de las bellas artes es la música, si quizás hay un cantante que les guste, ponen el nombre de la canción y ponen entre paréntesis el cantante, el autor. Bueno, les digo el cantante porque hay veces que los cantantes no hacen sus canciones, sino que son otras personas que hacen sus canciones. Entonces, para que sea un poquito más fácil, mejor el nombre del cantante, ¿ya? Y bueno, pueden escoger pintura, literatura, música, danza, escultura, arquitectura. Me falta una ahorita, pero bueno, pueden escoger y poner aquí en la tarea, ¿sí? 4 y 3 ejemplos de cada uno. Por eso les decía que era un deber cortito. Pueden ver el video 15 minutos rápidamente y pueden hacer incluso la tarea el día de hoy.
Pero Mi bueno, literatura lo podemos poner como está ahí o podemos poner otra cosa. pueden repetir literatura, pero obviamente ponen ya sus propios ejemplos. Los libros que a ustedes les guste, el autor, pueden poner quizás Homero, de la Odisea, la Ilíada, o sea, quizás ya obras que ustedes hayan leído o hayan visto, como gusten, ¿ya? Mi el video está subido en Classroom o en YouTube. No, en YouTube está subido el video. Ya les digo, es un video cortito, máximo 15 minutos, justamente porque como lo del partido, entonces fue como que todo el mundo quiso ver el partido. Afortunadamente ganamos. Ya. Entonces, ya el día de hoy ya tenemos la clasecita normal, así que pueden ir al Classroom y si desean, claro, y pueden ver ya el material. Nosotros en nuestros año pasado, octavo, noveno, habíamos visto el teatro, habíamos visto, incluso son las mismas diapositivas, habíamos visto el teatro, los conceptos que pueden tener diferente a la palabra teatro, habíamos visto un poquito de lo que era el teatro en la antigüedad, el teatro griego, cómo lo representaban, algo de lo que era el teatro en la Edad Media, Renacimiento, etcétera. Pero nosotros no nos pudimos abarcar completamente, solo nos quedamos hasta cierto punto, que si mal no me equivoco fue hasta aquí, los géneros teatrales. Entonces, creo que sí, hasta aquí nos quedamos nomás, hasta los géneros teatrales de forma mayores, pero no ahondamos sobre ellos y tampoco vimos cuáles eran los géneros teatrales, pero de manera menor, de forma menor, ¿sí? Entonces yo ya aquí ya les he traído las diapositivas más extendidas porque no pudimos ver todo en nuestra clase pasada del año anterior. Con tal, si es que hay algún estudiante nuevo, estudiante nueva, que haya ingresado ya ahorita en décimo, con tal aquí les puse las diapositivas del comienzo, ya de lo que ampliamos obviamente el tema, pero el pequeño resumen de lo que sería el comienzo del teatro que vimos en el año pasado, en el ciclo pasado, ¿sí? Y aquí ya tenemos un poquito más para ampliar qué es lo que vamos a ver el día de hoy. Cuando vamos de géneros teatrales, estos generalmente tienen dos clasificaciones, que son las formas mayores y las formas menores. Cuando hablamos de formas mayores, se dicen que generalmente son más largas y más elevadas. ¿Qué nos referimos con más largas y elevadas? Obviamente, cuando hablamos de larga, hablamos de extensión, que son obras de teatro mucho más largas, de 1 hora, 2 horas, 2 horas y media, etcétera. Y cuando hablamos de elevadas, estamos hablando ya de su manera por decirlo de cierta manera, del guión, de lo que están representando. Es un poco más complicado de las formas menores, que son más cortas, son situaciones, mientras que las elevadas ya tienen una gran extensión, tiene un inicio, un nudo, un final, etcétera. Entonces, a eso es lo que se refiere cuando está hablando de más elevadas, ajá, lo que son las formas mayores. Y tenemos que, en teoría, son más exigentes para el público, para los actores, dado que requieren largos tiempos teatrales y muchos actos. ¿Qué son actos? Actos son justamente la manera en la que está dividida nuestra obra de teatro. Hay obras de teatro de solo 3 actos, hay obras de teatro de 5 actos, etcétera. Los actos son una manera de representar un tiempo en cada cuestión de la obra que se está presentando en ese momento. Ya vamos a ver más abajo lo que son más los actos, ¿sí? También tenemos las formas menores, que en este caso son más breves y son más populares. Son del gusto popular, son breves, son por decirlo como cuando uno escucha un sketch o algo así, algo corto, 5, 10 minutos, 15 minutos, y como son obviamente cortos, no nos van a presentar una gran trama, un gran guión, sino que es como escenas, por decirlo así, ¿ya? En vez de tener un inicio, un desarrollo, un final, un nudo, etcétera, es un poquito más corto y todo es más breve. Y en ese mismo momento te entrega de todo. Ya. Nos dice también que aquellas, por ende, cuya representación requiere menos tiempos, pero son muy abundantes. Hay más, como son más pequeñas, menos tiempo, entonces como que se las hace de manera mucho más rápida, mucho más sencilla, etcétera. Aquí tenemos, por ejemplo, hasta aquí habíamos visto nuestra clase del año anterior.
Habíamos visto sobre los géneros teatrales, pero solo las formas mayores. Habíamos visto el concepto de que era drama, que era comedia, que era la tragedia y que era la tragicomedia. Pero ahora les quiero mostrar entonces lo que son los géneros teatrales, pero lo que son los géneros teatrales de formas menores en este caso, ya que ya habíamos visto lo de las formas mayores. Entonces, si hablamos de los géneros menores, tenemos, por ejemplo, el auto sacramental. Es uno de ellos. Ya. Señorita Marcislene Chavarría, ¿me puede ayudar con el párrafo, por favor? Sí, Miss. Gracias. Géneros teatrales, formas menores. Auto sacramental. Piezas, a ver, piezas teatrales cuyo tema gira en torno al tema religioso, específicamente a la tradición cristiana, fueron muy comunes durante el no, medioevo, ¿no? Ajá. Medioevo, Europeo. Ajá. europeo. Ajá. Entonces, tenemos exactamente que estas generalmente hablaban más específicamente de la tradición cristiana. Entonces, eran de temática religiosa y generalmente eran al aire libre. No es como generalmente cuando nosotros decimos vamos a una obra de teatro o quiero ver una obra de teatro, vamos específicamente a un teatro donde hay varios actores, se presentan quizás una vez a la semana, etcétera. Estos de autor sacramental podían ser tranquilamente en el aire libre y tenían un objetivo. ¿Cuál era este objetivo? Tenían el objetivo de ser didácticos. ¿Por qué? Porque querían enseñar, querían mostrar partes de la Biblia generalmente, partes de la vida de la tradición cristiana, de Jesús, acontecimientos, etcétera. Es como, por ejemplo, cuando vamos a las de las escuelitas generalmente, que suelen haber, que es de las escuelitas y quizás es Navidad, y van a hacer una pequeña obra de teatro, como le dicen, para la Navidad. El nacimiento de Jesús, José, María, los Reyes Magos, etcétera. A esta es la que se le conoce como un género teatral de forma menor y es autosacramental. ¿Por qué? Porque nos está enseñando sobre la religión, es algo pequeño, específico, generalmente es al aire libre y especialmente tiene como objetivo que sea didáctico, que los niños, que la gente que lo vea puedan aprender sobre, bueno, generalmente sobre esos pasajes que hay en la Biblia. Que obviamente presentar toda la Biblia sería algo que demoraría meses solamente en obra de teatro, pero ahí existe puntos importantes que justamente quiere la gente que las demás personas conozcan. Ya, obviamente, como podemos ver en la imagen, es una escenografía cuidada. Yo no sé, por lo menos yo sí me acuerdo que cuando era pequeña, me decían de una obra de teatro, teníamos que ir exactamente vestidos como era la época, porque obviamente el nacimiento, un ejemplo de Jesucristo, fue en una época en donde no te ibas a vestir con una blusa, con un jean. Entonces, este tipo de géneros teatrales, el auto sacramental, tiene una escenografía cuidada para tratar de que nosotros, los espectadores, podamos vernos en la época, conocer cómo era, etcétera. Entonces tenemos que el autor sacramental habla de la religión, son cortos, tienen un objetivo pedagógico, didáctico y cuidan de la escenografía generalmente. Este sería el auto sacramental. También tenemos otro que se los denomina el entremés o también se les denomina farsa. Bueno, son diferentes, ¿sí? ¿Alguien quisiera ayudarme con el entremés, por favor? Yo, Miss. Gracias, Jocelyn. Ayúdeme, por favor, con entremés. Entremés, una pieza breve de tipo cómico que representa en los entreactos de una comedia mayor, o sea, cuya representación tomaba más tiempo. Muchísimas gracias. No sé si ustedes han escuchado ese dicho, el entremés, cuando se habla de comida. Voy a comerme un entremés o le entrego un entremés. Es como decir una pequeña porción de comida, algo extra que te dan para que esperes hasta que te llegue la comida de verdad, como por decirlo, la entrada. Ajá. No sé si ustedes a veces han escuchado, han ido a un restaurante y les han dado o han visto en alguna película generalmente.
Entonces, cuando habla de entremés, habla justamente de lo mismo. Es una pieza breve, pero de tipo cómico y que está representada entre los entreactos. ¿Qué son entreactos? Acordémonos que los actos es la división que tiene una obra teatral. Entonces, esos entreactos es ese pequeño espacio que es como cuando se cierra el telón. El telón se cierra, esperan un momento hasta que se vuelve a abrir y ya viene de nuevo la obra de teatro. Entonces, este entremés es justamente esas pequeñas piezas que hay entre esos entreactos de obviamente una comedia mucho mayor, porque no vas a hacer un entremés en una obra que sea corta, no tiene sentido. Entonces, los entremés generalmente están en esas obras que son pequeñas. Llegan a durar de unos 5 a 15 minutos y bueno, se representa dentro de los actos de la obra mayor. Si podemos decir características de esto, entonces tenemos que generalmente los personajes son cómicos, los personajes pertenecen a clases populares y son muy reconocibles. Cuando hablamos de clases populares, hablamos son de personas que son reconocibles para nosotros, por ejemplo, el alcalde, el cura, el hombre rico, o sea, son personajes que son obviamente identificables para nosotros automáticamente. Y bueno, y de eso más o menos tienen ese tipo de actuaciones cortas, 5 15 minutos, representa cuestiones populares y son de comedia más que todo, ¿sí? Entonces, tenemos como según otro género teatral de forma menor, tenemos también a la farsa. ¿Alguien podría ayudarme con la farsa, por favor? Yo mismo. Gracias, señorita Carla. Ya. Farsa, una forma breve de comedia que lleva los límites de la realidad al absurdo, haciéndola grotesca. Muchísimas gracias. Ya, hablamos también de comedia, pero esta vez hablamos de lo absurdo, haciéndolo incluso grotesco. ¿Eso qué quiere decir? Es como que generalmente tiene personajes que también son reconocibles en la sociedad, pero son muy exagerados, muy exagerados a la manera de actuar, a la manera de hablar, a la manera de ser, y generalmente sirven como para hacer una crítica a la sociedad, una crítica a la representación que tienen en la sociedad. La farsa, como mismo su nombre, como cuando uno dice, ay, esa persona está hablando cosas que no son, es una farsa esa persona, no es real, no es de verdad. Generalmente ese es el concepto que le damos a la palabra farsa, algo que no es verdad, que no es real, pero en este caso está hablando de algo que es tan absurdo y lo hace grotesco. Ya, bueno, en estos casos, generalmente el guión lo que trata es de hacer divertir, pretende divertir, pero también pretende lanzar un mensaje social, pero desde la comedia y desde el humor, desde esa manera. A ver, ya. Entonces, si hablamos de quizás las características de la farsa, tenemos que están inspiradas en la realidad, se inspiran dentro de la sociedad y tienen obviamente personajes del mundo actual que sean vistos de manera rápida, así como les había dicho, que el alcalde, que la persona rica, etcétera. Otra característica es que es burlesco, es satírico, estos textos siempre tienen un tono cómico, abunda la burla, etc. Los personajes obviamente son reconocibles, habla de la crítica social y también las interpretaciones al momento de actuar son exageradas, como le había dicho. Una farsa no es una obra realista, no es una obra natural, sino que es una obra un poco subida, pero al decirlo en su guión que sea burlesco, su personaje caricaturesco, etcétera. Generalmente también en la farsa siempre hay un final feliz. Tiene un final feliz, es un subgénero de la comedia, por lo tanto está acostumbrada a que los personajes les caigan bien, que la historia termine de una manera positiva también. Y cuando hablamos a la hora de hablar, tiene que ser un lenguaje coloquial. ¿A qué me refiero con un lenguaje coloquial? Sino que sea un lenguaje que todas las personas puedan entenderlo, que sea fácil de comprender, que no sean palabras muy científicas, quizás muy rebuscadas, que no todas las personas la comprendan, etcétera. Entonces la farsa también es pequeño y trata de ser llegadero al público rápidamente. Veamos. Tenemos otras formas también
de teatros, formas menores, tenemos también el melodrama y tenemos el monólogo. ¿Alguien me podría ayudar, por favor, con el melodrama? Yo, Miss. Ya, señorita Nelly Sánchez, ayúdeme, por favor, con el melodrama. Melodrama, una forma modificada del drama que refuerza sus contenidos emocionales con intervenciones de la música de orquesta, antecesoras de la telenovela de detectives. Muchísimas gracias. Yo no sé si han escuchado ese, quizás como a veces hay gente que dice, ay, es que es dramática, es melodramática, esta novela, o está viendo la novela, que hay mucho drama, mucho esto. Entonces, generalmente el melodrama es un subgénero del drama y bueno, este apareció por el siglo XVIII más o menos. Y bueno, hasta hoy en día sí tiene una gran importancia. También son textos literarios y este tipo de obras de teatro combina también la música, combina la historia y también suele tener contenido cómico. Ya, suele tener también contenido cómico y trágico. Por eso es que se llama melodrama. Tiene contenido trágico, pero también de melodía, melodrama con música. Las características del melodrama, podemos decir, primero que nada, si tiene música, que es un argumento con música. El componente sentimental es muy exaltado porque requiere emocionar al público, requiere que las actuaciones sean de manera quizás un poco exageradas para que el público pueda emocionarse con las emociones que nos está dando los actores en ese momento. También, igual que, que el anterior, también suele tener un final feliz, un final relajado y abundan también las situaciones de enredos, de que pone en peligro al protagonista, pone en peligro su bienestar, etc. Y en cambio la música tiene una función emotiva la música, una función emotiva, pero ¿por qué? Porque aparece la música en momentos adecuados como para generar un clima de tensión o un clima de emoción. Como por ejemplo, cuando nosotros estamos quizás viendo una película en un momento triste, quizás alguno de los actores ha perdido algún familiar, algún ser querido, generalmente es muy normal que empiece a aparecer música suave, relajada, baja, quizás como cuando uno le dice incluso tristona, en una escena donde un familiar o alguien está falleciendo, nos van a poner una música alegre, rápida, dura, etcétera. Entonces, el melodrama generalmente tiene una función emotiva. ¿Por qué? Porque la música también como que nos transmite algo, no solamente es la actuación de estos actores, de estas actrices, sino que también nos están imitando algo. Sí, sí estoy grabando. No puedo estar compartiendo. Ya sé. Disculpen, es que ya primera vez que no grabo y ya no sé si grabo o no grabo. Ok. Entonces, ese sería ya lo del melodrama, que tiene música, que la música ayuda al ambiente, etc. Ahora el monólogo. ¿Alguien me puede ayudar con el monólogo, por favor? Ya, Miss. Ya, caballero. Para yo. Gracias, Benjamín. Monólogo. Monólogo, una pieza teatral breve en la que hay un único personaje en escena que habla para sí o para el público. Ok, muchísimas gracias. El monólogo. Bueno, el monólogo, como nos dice aquí, es una pieza teatral breve, pequeña, que hay un solo personaje en escena. Generalmente ese único personaje en escena habla para sí mismo, como cuando a veces vemos en las novelas la parte en el que la persona, dígase en este momento un ejemplo, el actor que está interpretando un papel malo, se pone a hablar de sus planes para él mismo, obviamente para que el público obviamente escuche sus planes, pero como que se ponen a hablar solitos, ellos solos, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, porque pasó esto, lo otro. Entonces, eso generalmente es un monólogo, cuando estás hablando contigo mismo y el personaje habla para sí mismo y obviamente habla para el público, para que el público sepa, esté consciente de lo que en ese momento está pensando esa persona. Yo aquí tengo, a ver, déjenme ver un segundito. Yo aquí tengo justamente un pequeño video, porque no puedo mostrarles videos de cada una de las formas teatrales, porque ahí sí sería muy largo. Mostrarle un video, otro. Pero sí tengo un pequeño video de un monólogo que dura como 2 minutos, 3 minutos, no más.
para que ustedes puedan ver el ejemplo, en este caso, de lo que sería un monólogo, ¿sí? Ya les decía, no puedo mostrarle todo porque si no creo que sería muy largo, aunque si desean puedo subirles el video por la plataforma de Classroom para que ustedes vean las diferencias de cada uno, etcétera. A ver, veamos. Ya, aquí está. Veamos. Ya, a ver. Ya, vamos a compartir. Ok, aquí tengo un pequeño video de un monólogo, pero que es de la obra de teatro de Romeo y Julieta. ¿Me quiere? No me quiere. ¿Me quiere? No me quiere. ¿Me quiere? No me quiere. Romeo, Romeo. ¿Por qué eres tú, Romeo? ¿Por qué no renuncias al nombre de tus padres? Y si careces de valor para tanto, ámame y no me tendré por Capuleto. No eres tú mi enemigo. Es el nombre de Montesco que llevas. ¿Y qué quiere decir Montesco? No es pie, ni mano, ni brazo, ni rostro, ni fragmento de la naturaleza humana. ¿Por qué no tomas otro nombre? La rosa no dejaría de ser rosa. Tampoco dejaría de esparcir su aroma aunque se llamara de otra manera. Asimismo, mi adorado Romeo, pese a que tuviera otro nombre, conservaría todas las buenas cualidades de su alma, que no las tiene por herencia. Deja tu nombre, Romeo, y a cambio de tu nombre, que no es cosa esencial, toma toda mi alma. Aunque, siendo yo Capuleto y tú Montesco, nos matarán si no se encuentran juntos. Ya. A ver, ok, en este momento, como pudimos ver, fue una pieza muy pequeña y que el monólogo nos quiere decir que es un discurso que está elaborado, pero por un solo individuo, como vimos aquí en el ejemplo, donde la audiencia o el lector, también porque puede ser una obra de teatro escrita, en que la audiencia o el lector suele ver lo que piensa, lo que cree, la psicología del personaje que tiene en ese momento. Por ejemplo, en estos momentos nosotros habíamos visto una pequeña pieza donde está Julieta hablando sobre el hecho, con ella misma, obviamente, pero para que el público conozca sus sentimientos del hecho de cómo está enamorada de Romeo, pero debido a que son de familias diferentes, familias que están peleadas, no pueden tener ese romance, ese amor entre ellos. Ya. Entonces, ahí era un pequeño ejemplo de lo que sería el monólogo. Entonces tenemos el acto, lo que habíamos visto en la parte de arriba más o menos, y que había estado en nuestras diapositivas. ¿Qué es el acto? En una obra de teatro tenemos que un acto es el nombre que se le da a la división de las distintas partes de la obra. Por eso hay acto 1, acto 2, acto 3, pueden ver acto 4, acto 5, etcétera. Son la división que tiene la obra. Esta se debe a que estructuralmente estas historias tienen en su mayoría un esqueleto. Cuando hablamos de esqueleto hablamos de secciones, por decirlo así, una parte esto, otra parte lo otro, otra parte esto, ya. Similar que les ayuda a ser fácilmente digeribles por la audiencia y que permite que el drama vaya creciendo exponencialmente. Entonces, como les había dicho, generalmente en los actos existen varios, 1, 2, 3, 4, 5 incluso. Y tenemos que en cambio en el primer acto, por ejemplo, este acto es el que actúa como una introducción. El primer acto. A ver, aquí tenemos, ok.
Los actos tenemos que se dividen en diferentes partes de la historia y eso significa que cada uno suele tener un rol bien marcado, es decir, están para algo. Un primer acto no se confunde con un tercer acto no se confunde con un quinto acto. Eso quiere decir. Ya, aunque dicho rol depende de la estructura que se está usando. Por ejemplo, tenemos que el primer acto es el que nos da como una introducción, actúa como una introducción y es muy normal que, bueno, que haya parte que expone parte de la historia, introduce a los personajes principales, el universo, el contexto, el drama que se está viviendo. Ok, y aparte, el primer acto es importante. ¿Por qué? Porque presenta la falla central del protagonista, que, o sea, lo que está pensando, lo que requiere, lo que tiene el protagonista y que se volverá el enfoque del arco del personaje. El segundo acto en cambio es el de desarrollo. Es aquí donde el autor de la obra tiene una mayor libertad, ya que se coloca, en este caso en la narrativa, depende de gran medida de lo que el autor quiera decidir, lo que quiera poner. Después de que nosotros cerramos el primer acto, el segundo, en cambio, toma la trama con ya complejidad y coge el conflicto central de la obra, que se explora ya a más profundidad, apoyando de esta manera el crecimiento de los personajes y obviamente también el crecimiento del desarrollo de la temática que tenemos. En cambio, el tercer acto podemos decir que es el clímax, la resolución, el final. El conflicto central de la obra ya llega a un punto culminante donde el drama tiene que resolverse sí o sí. Aquí ya el personaje principal culmina finalmente su arco como personaje y completa su misión o quizás falla en su misión, como sea la obra. Tenemos también los elementos del acto en las obras. Como habíamos visto también en las características el año pasado, como habíamos visto en las características de la obra de teatro, también tenemos elementos en el acto, en las obras, dentro de ellas. Tenemos, por ejemplo, los personajes, que es muy obvio que cada obra tenga sus personajes, son los elementos más importantes, ya que ellos permiten que la trama pueda progresar, pueda estar, y generalmente también hay personajes que destacan más que otros. Cuando hablamos de la escena son las partes en las que el arco se está dividiendo. Dígame, Benjamín. Discúlpeme, ¿nos va a tomar lista? Sí. ¿Qué hora es? A ver. Ya termina la hora. A ver, veamos. Ah, sí, ya termina en 10 minutos. Ok. Déjenme tomarles lista. Ok, tenemos nuestra quinta hora. Acosta Muñoz. Presente. Ok, Bravo Mero. Bravo Mero. No, ok. Cedeño Montalbán. Presente, Miss. Ok. Chavarría Ostaiza. Presente, Miss. Ok. Cordero González. Cordero González. No, muy bien. Wale Rivera. Wale. Presente, Miss. Ok. Holguín Chilán. Holguín Chilán. Presente, Miss. Perfecto. Holguín Gómez Benita. Presente, Miss. Ok. Macías Prado Carla. Presente. Perfecto. Macías Belis Ana. Presente, Miss. Ok. Moreira Andrade. Moreira Andrade. No. Muy bien. Moreira Holguín. Presente, Miss. Ok, ok. Veamos. Muñoz Toalombo. Muñoz Toalombo. ¿No? Presente, Miss. Buen día. Ok, buen día. Pizarro Caicedo. Presente, Miss, buen día. Buen día. Plúas Espinosa. Presente, Miss, buen día. Ok. Reuto Ponare, caballero. Presente, Miss. Robles Maldonado. Presente, Miss. Buen día. Buen día. Rodríguez Rodríguez. Buen día, Miss, presente. Buen día, bienvenido. Romero Valladares. Presente, Miss. Perfecto. Sánchez Córdoba. Presente, licenciada. Ok. Sánchez Nieto. Presente, Miss.
Ya, Trujillo Brito. Presente. Perfecto. Tumbaco Marcillo. Tumba, ¿Podemos ir saliendo, no? ya. Y Beas Alvarado. Ok. Sí, ya estamos a, creo que Presente, 3 Miss. minutos. Ok, presente me dijo, creo que Beas Alvarado. ¿Quién me dijo presente? Ay, la cámara. Perdón. ¿Quién me dijo presente? ¿Nadie? Ok, ¿están todos entonces? Ya, perfecto. Entonces nos estamos viendo la siguiente clase, ¿sí? No se la tarea. Acá está. La tarea. Ya está en la plataforma. Pueden verla. Ok, la tarea, como pueden ver, pide primero saber cuántos actos contiene la obra, cuántos personajes tiene la obra, describa el escenario de la obra y si la obra le dejó algún mensaje. Solo esos 4 puntos. Tienen que leer la obra, que es pequeña, miren. Una hoja, 2 hojitas, incluso menos, 1,5. Es solamente esto pequeño, tienen que leerlo y contestar por favor esas preguntas. ¿Cuántos actos? Depende de la lectura. Ajá, de la lectura. ¿Cuántos Ya. personajes tiene la obra, el escenario y el mensaje? Ok, cualquier cosita, si no han entendido, pueden escribirme por WhatsApp, ¿sí? Miss, chao, gracias, cuídese. A ustedes, pasen un buen día. Cuídense mucho, Miss. A ustedes también. Gracias, Miss. Dios la bendiga. Igualmente, que pasen bien.